Próximamente se va a cumplir el aniversario del Día de Independencia de Israel el 14 de mayo, un momento en el que se conmemora la creación del Estado de Israel de 1948, lo que los palestinos denominan como Nakba, conocido como el desastre en la lengua árabe. Sin embargo, lo importante no es el escenario de que se va a conmemorar un año más de la creación del Estado israelí, sino las palabras de Netanyahu previo a este escenario. Y es que ha salido al frente el primer ministro de Israel a decir que si tienen que quedarse solos, lo van a estar, hablando evidentemente de su más grande aliado. ¿Por qué hace estas declaraciones Netanyahu y qué tiene que ver el bloqueo que el propio gobierno norteamericano ha decidido ejecutar en su contra? Vamos a comentarlo. Si tenemos que estar solos, lo estaremos, terminó reiterando el día de hoy el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Esto en un mensaje velado al mandatario estadounidense Joe Biden. Recordemos que previamente la administración norteamericana empezó a ver con malos ojos la decisión de Benjamín Netanyahu de atacar la zona de Rafah. Pero este es un escenario mucho más complicado. Habíamos comentado en anteriores videos que algunos miembros del famoso gabinete de guerra que se había formado en Israel para básicamente ejecutar esta nefasta estrategia que está yéndose en contra del grupo palestino Hamas, pero que se ha cobrado la vida de civiles, empezaba a generarse cierta ruptura dentro de este gabinete y muchos funcionarios dentro de él le lanzaron una fuerte amenaza a Netanyahu, diciéndole que si no atacaba Rafah iba a ser lo último que iba a hacer en su carrera política. Claro, si tomamos en cuenta esto, las amenazas de Estados Unidos de no mandar armamento no suenan tal vez tan graves, hablando pues de esta postura individualista que se suele tener, donde lastimosamente la intención individual o los propios criterios y los intereses del individuo pesan más que el de toda la comunidad o de todo un país. Y sí, en este caso Benjamín Netanyahu ha hecho estas declaraciones entonces dando por sobreentendido a quien ha decidido elegir a la hora de tomar sus decisiones en la geopolítica actual. De hecho, recordemos que esta es una respuesta al propio Biden, que había amenazado con cortar las ayudas para el armamento ofensivo si Israel termina ejecutando la operación militar a gran escala en Rafah. Lo que ha terminado comentando también el propio primer ministro de Israel es que están en vísperas del Día de la Independencia. En la guerra de la independencia hace 76 años éramos pocos contra muchos. No teníamos armas, había un embargo de armas a Israel, pero con la grandeza del espíritu, la valentía y la unidad entre nosotros ganamos. Terminó arengando hoy el primer ministro, lo cual hace una referencia a que básicamente lo que sucedió en aquel momento está pasando ahora con Estados Unidos, o al menos con Joe Biden, que ha decidido lanzar este ultimátum y aparentemente para Israel esto no interesa. Recordemos que, como hemos dicho al inicio del video, Israel está celebrando el 14 de mayo, el Día de la Independencia, que conmemora la creación del Estado de Israel. Lo que ha terminado subrayando Netanyahu en un videomensaje difundido en sus canales es que hoy son mucho más fuertes, están decididos y unidos para derrotar a su enemigo y a quienes buscan sus almas. Si tenemos que estar solos, lo estaremos, lucharemos con uñas y dientes, venceremos juntos, terminó diciendo Benjamín Netanyahu, lo cual demuestra que la estrategia por parte de Estados Unidos para presionar a la administración de Israel tal vez no ha sido la mejor, porque en este escenario se han avivado las llamas en lugar de intentar rebajar las tensiones, aunque de hecho no lo menciona directamente. El mensaje de Netanyahu 5 días antes del Día de la Independencia responde a las declaraciones del día miércoles, donde el propio Joe Biden ha dado una entrevista a la CNN y ha aseverado que si las tropas de Israel invaden Rafah, artillerías bombas para casas, aunque continuarán en el tema de suministrar material ofensivo, estos no van a ser entregados. Por ejemplo, lo único que se entregaría sería básicamente el material defensivo para la cúpula antimisiles de hierro. Lo que llama la atención es que esta sería una línea en su compromiso con la defensa de Israel, es decir, están cumpliendo con lo que se ha firmado, pero en este caso van a poner un límite a la ayuda o
al intercambio económico, mejor dicho, porque en realidad no es una ayuda, hay un intercambio también de ingresos para la administración estadounidense que está ejecutando Estados Unidos. Esta es la realidad que se está viviendo entre los supuestos grandes aliados y cómo Netanyahu no se muerde la lengua a la hora de hablar en contra de su relación con el país norteamericano. Estados Unidos ha frenado el envío de 3.500 bombas a Israel por considerar que este país no está abordando las preocupaciones del gobierno norteamericano sobre los civiles de Rafah. Esto ante esta invasión masiva de su ejército. Pero, ¿qué son las bombas que está entregando Estados Unidos y que ya no van a recibir en Israel? ¿Y qué pasará con las relaciones bilaterales? Claro, unos cuestionamientos bastante importantes que la comunidad internacional está intentando resolver. Ahora, aquí hay algo bastante preocupante que debemos comentar de inmediato. La declaración de Joe Biden ha hecho bastante eco en la comunidad internacional, y es que el presidente norteamericano ha reconocido el día de hoy en una entrevista que las que su país ha entregado a Israel se han utilizado en la muerte de civiles. Luego amenazó por primera vez con dejar de suministrar este armamento ofensivo al país hebreo si el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, finalmente ordena una invasión total de la ciudad de Rafah. Sí, Estados Unidos está reconociendo algo bastante alarmante, a pesar de que no hace mucho salió el propio Joe Biden a decir que bueno, habían visto lo que estaba sucediendo en Israel y habían llegado a la conclusión que no se había cruzado ninguna línea roja. Pero después hacen este tipo de declaraciones. Y de nuevo, esto no lo ha dicho la prensa, esto no lo ha dicho un funcionario en calidad de anonimato, como se suele hacer, sino que lo ha dicho el propio presidente de Estados Unidos. La declaración de Biden se dio después de que se informara de que Estados Unidos detuvo la semana pasada el envío de 3.500 de Israel luego de que este país no diera respuestas a las preocupaciones de Washington sobre sus planes de invadir Rafah, que como hemos comentado ya en anteriores videos es básicamente la verdadera respuesta por parte de Israel: seguir con sus ataques, seguir con sus acciones sin siquiera responderle a su más grande aliado. Y es que desoyendo las advertencias de Estados Unidos y en plena negociación que está siendo mediada por Egipto para intentar llegar a una tregua con Hamas, el ejército de Israel desplegó el martes tanques en Rafah y tomó el control del lado palestino del puesto fronterizo de Egipto. Esto lo habíamos comentado ya en anteriores videos, pero lo que llama la atención es que además de todo esto, Israel ha bombardeado la zona donde ordenó el desalojo, dejando lastimosamente decenas de heridos y sobre todo fallecidos. En este escenario, Netanyahu considera que una operación terrestre en Rafah es necesaria para mantener la presión sobre Hamas para que libere a los rehenes y lograr la victoria final. Sin embargo, lo que llama la atención es que Biden le ha dicho a la CNN que en Gaza han terminado la vida de civiles como consecuencia de las bombas y de otras formas, además de estas bombas en la que atacan centros de población. Es decir, el presidente estadounidense está incluso criticando la forma en la que se está trabajando la estrategia militar por parte de su aliado en Oriente Medio. De acuerdo con la CNN, Biden se ha visto sometido a enormes presiones, incluso de los miembros de su propio partido demócrata, para que limite los envíos de armas a Israel en medio de una crisis humanitaria en Gaza. Lo que llama la atención es que en este momento Biden entonces se estaría enfrentando a dos escenarios complicados: el bloqueo que se está ejecutando para que ya no se envíe más ayuda a Ucrania, a pesar de los 61.000 millones que hemos comentado en anteriores videos, y el bloqueo que ahora están intentando ejecutar para que se deje de enviar más armamento a Israel. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.